Buenas tardes a mis pastores y a todos mis hermanos. Les deseo que se encuentren bien y que podamos en este tiempo reflexionar de la palabra de Dios allí junto a su familia. Así que le invito a abrir su Biblia en Romanos capítulo 12. Vamos a leer el versículo 2 y dice así la palabra del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y a esta pequeña reflexión le quise poner como título agradable y perfecta. Y el contexto del versículo que acabamos de leer lo escribió Pablo, principalmente a los creyentes gentiles que vivían en la capital del Imperio Romano en ese tiempo, y los anima a depender exclusivamente de la gracia de Dios para su salvación. Y usted y yo hoy somos gentiles, y en más de alguna ocasión hemos vivido ciertas experiencias que quizás no han sido del todo agradables, y la mayor parte del tiempo recordamos más las cosas malas que nos han pasado, no sé si a usted le pasa, que las cosas buenas. Y hasta nos seguimos quejando muchas veces, ay, pero ¿cómo pasó esto? ¿Cierto? Pero aquí Pablo menciona algo muy importante en este versículo. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En la Nueva Traducción Viviente dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y cuando estamos nosotros, por ejemplo, frente a alguna situación difícil, ¿qué es lo que pensamos en ese momento? ¿Qué se nos viene a la mente? Quizás se nos viene a la mente decir, pero ¿cómo puede ser posible esto? O ¿por qué ocurre esto? O ¿y ahora cómo lo hago? Y un sinfín, ¿cierto?, de cosas y que empiezan a dar vuelta en nuestra mente y comenzamos a quejarnos, comenzamos a irarnos, ¿cierto?, enojarnos. Pero cuando comenzamos a pensar a la manera de Dios, por medio del Espíritu Santo, nuestras reacciones, nuestras palabras, nuestra forma de hacer las cosas cambian y actuamos en fe, actuamos con paz en el corazón y en la mente. ¿Por qué? Porque es ahí cuando Dios comienza a obrar. Y en el momento que dejamos a Dios actuar, comenzamos a darle la razón a Dios. No sé si a usted le ha pasado, cuando le dice, ¿sabes qué, Dios? Te dejo esta carga a ti, te dejo este problema a ti. Y empezamos después a darle la razón a Dios porque podemos confirmar su voluntad, que es agradable y que es perfecta. Si usted está pasando un momento de dificultad que muchas veces no pueda controlar, ¿sabe? Déjeselo a Dios, porque su voluntad es agradable y perfecta. Si tiene una petición muy grande en su corazón, espere en Dios. ¿Sabe por qué? Porque su voluntad es agradable y es perfecta. Si tiene una enfermedad y le pide a Dios por sanidad, amén, que así sea. Esperamos en Él, porque su voluntad es agradable y es perfecta. Y usted me puede decir, pero hermana, ¿cómo puede decir eso? Es que he podido ver la transformación que ha hecho Dios en mi vida y en mi forma de pensar.
Y a través de mi cambio de pensar, de mi cambio de mente, he podido comprobar la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. El apóstol Pablo, el que escribió esto, pasó por muchas dificultades. Fue perseguido, fue encarcelado, fue golpeado, fue apedreado. Lo expulsaban de todas las ciudades a donde él iba predicando el evangelio por la causa de Dios. Y les decía a los gentiles de Roma, ¿saben? Dejen que Dios les cambie su manera de pensar, porque de esta manera ustedes van a poder comprobar la voluntad de Él, la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta para sus vidas. Pablo, a pesar de todo esto, pudo comprobar la voluntad de Dios. Sabemos la historia de Pablo y es muy impactante. Su manera de pensar fue totalmente cambiada. Tanto así que hoy nos dice a nosotros, dejen que Dios les cambie la manera de pensar, porque ahí van a comprobar la buena voluntad que es agradable y perfecta para sus vidas. Le invito a que comprobemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Acepta esta invitación? Amén. ¿Sabe por qué? Porque de esta manera vamos a estar seguros que la buena voluntad de Dios para nuestras vidas va a ser agradable y va a ser perfecta. Les saludo y les mando un abrazo grande. Les amo a cada uno. Bendiciones.